Ucayali, San Martín, Loreto y Amazonas, en algún momento, hace 3 años, nos hemos reunido a ver las posibilidades de desarrollo de nuestra región amazónica, y lo que ahí hemos descubierto son algunos parámetros que nos llaman mucho a reflexión, por ejemplo, o algunos datos, perdón. Por ejemplo, la Amazonía es entre el 45 y el 50% del territorio nacional. En términos de población es aproximadamente el 15%, pero en términos de PBI, nuestra participación, digamos, en términos de valor agregado, es apenas entre 5 a 6%. Entonces, cuando uno comienza a averiguar qué es lo que le falta a la Amazonía para dar ese salto al desarrollo, en la mañana veía con envidia cómo Cusco crece, por ejemplo, es que nos falta mercado. Y este es un pequeño instrumento que nosotros con nuestras limitaciones estamos tratando de hacerlo entre todas las regiones a fin de motivar a todos nuestros productores a que se presenten a estas ferias y de llevar acá de Lima o de la costa o de afuera a los grandes compradores para que ellos valoren lo que nosotros producimos y de esa manera generar las posibilidades de negocios sostenibles donde nosotros producimos y se entrega, digamos, Ahora, eso generalmente es una materia de una negociación más amplia que solamente una exposición, ¿no es cierto? Es decir, es un trabajo diligente de aproximación, etcétera, ¿no? ¿Eso también lo vienen operando, ¿no? Sí, como usted dice, es un trabajo diligente, es un trabajo en el cual muchos de nuestros productores todavía no tienen, por ejemplo, un registro único del contribuyente, o cuando tienen algún producto no saben que este producto hay que estandarizarlo. Y en lo que corresponde a la región Amazonas como región, como presidente, a las autoridades, ¿hay un trabajo en ese sentido? Por supuesto. Sobre todo de aproximación a los consumidores o a los exportadores. Este es un instrumento, como le digo, para llevar los exportadores, no tanto los consumidores, sino los compradores, básicamente, hacia nuestra región para que vean todas las posibilidades en ¿Cuáles son esas productos. Posibilidades? Mire, tanto la Amazonía, no voy a hablar solamente de Amazonas, voy a hablar también de San Martín, de Loreto. Nosotros, usted sabe, somos grandes productores pues, de café, grandes productores de cacao, grandes productores de madera, grandes productores de pescado, de paiche, por ejemplo. Tenemos, yo creo que atractivos turísticos que no se encuentran en otros lugares del país, y es eso lo que queremos promocionar a través de esta feria, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo va el tema de la conectividad? Hace mucho tiempo que no voy por Amazonas, pero he ido, una época he viajado mucho y la verdad que, claro, se producen cosas magníficas, el plátano más rico, la yuca más rica de mi vida, la he comido por allá, pero sacarla, los productos de ahí era y son casi siempre producciones de productos perecibles que a la hora que uno trata de sacarlos de ahí, exacto, si no hay una buena vía, se te pudre todo en el camión. Esa es una muy buena pregunta. Mira, en términos de conectividad, y justamente en la mañana veía, me parece, el comercio, y ahí pues Amazonas está entre, no sé, pues entre los 5 últimos, sospecho, en niveles de competitividad. Y la competitividad ya está relacionada mucho con el transporte. Es una de las pocas regiones que no tiene servicio aéreo. No tiene servicio aéreo por un problema del aeropuerto, que es muy pequeño. Uh-huh. El Ministerio de Transporte está trabajando ahí en ver la forma de ampliar ese aeropuerto. Pero en términos de Internet, Fitel me comenta de que dentro de 2 años todas las provincias y los distritos ya estarán interconectados, pero todavía eso sigue siendo un problema. Nosotros nos comunicamos vía satelital por Internet, pero de todas maneras, yo creo que no nos podemos quejar sobre lo que tenemos y hay que seguir trabajando para adelante para darle mayor competitividad a la región, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es fundamental. Bueno, hay otro tema en realidad que es el que se refiere al narcotráfico, a la violencia que se está desarrollando en esta zona de la selva. El opio se ha instalado en la región también, según denuncias de Rudecindo Vega. ¿Cuál es el riesgo de que no marchemos hacia una otra Ancash en la región Amazonas? No, yo creo que Ancash está muy lejos de Amazonas, no solamente en términos de distancia, sino en términos de hechos delictivos, ¿no? Mire usted, hace 2 a 3 años yo le envié una carta al ministro del Interior a fin de que vea este problema del opio. Y es por una observación, digamos, no sé, que todo economista hace, ¿no? De pronto vi que los predios
O sea, los terrenos estaban pues con un precio, pero imposible. Decir, ¿qué hay acá? ¿Qué sucede? Entonces le hice esa observación al ministro del Interior y le mandé una carta, por favor envíe usted a su equipo de investigación de inteligencia para ver qué es lo que se está moviendo de atrás, ¿no? He tenido poco eco. Y lo importante es, ojalá las autoridades del gobierno central acá en este no ha caso, habido una reacción del Ministerio del Interior. Mire, que yo sepa, ni una. Pero esa es solamente una parte del problema, la observación, digamos, del narcotráfico en esta variante del desarrollo del opio. Pero la otra es más grave, y la decía el señor Rudecindo Vega aquí, en esta misma mesa de trabajo. Decía que los crímenes políticos que ocurren en la región Amazonas son tan o más preocupantes que los de Ancash. Se había asesinado al vicepresidente regional, a 2 alcaldes distritales, a otros se les había amedrentado, a otros se les había golpeado. ¿Qué es lo que está pasando en Amazonas? Yo le voy a responder sobre los casos. En el caso del vicepresidente, el doctor Augusto Wong, que era mi vicepresidente efectivamente, es un crimen que no se ha esclarecido hasta ahora. Y no se ha esclarecido porque hasta ahora van como 4 fiscales, y es el reclamo de la viuda que tengo, 4 fiscales y hasta ahora no se esclarece el tema. Van rotando. Y esto genera más sospecha. En el caso del alcalde de Campo Redondo, precisamente la tierra de Rudecindo, es un crimen en el cual el principal acusado es su vicepresidente. Y el otro crimen, que es de mi provincia, de un amigo y pariente mío, sospecho, Jorge Arista, el alcalde de Cochamal, es un crimen sentimental, ¿no? Entonces, ¿Un crimen sentimental qué quiere decir? Pasional. Pasional, ¿no? La esposa pero es no la son acusada, los únicos, ¿no? pues, no son, digamos, de los La esposa es la acusada. La esposa es la acusada, ¿no? No había un móvil político, nos quiere decir usted. Pero nosotros sí, pues, ¿no? Pero de todas maneras. Igual, pues, crimen. Es decir, el tema es que hay violencia. Sí, ¿Qué medidas se están tomando al respecto? En este caso, mire usted, en este caso de... Yo escuchándolo lo que veo es que en realidad podríamos decir que Amazonas no está teniendo, digamos, no es un foco de atención como otras regiones, que está mucho más distante de Lima de lo que uno se imagina. ¿Eso es así o no? En todo sentido de la palabra. Está muy distante en horas de viaje. Yo he viajado 12 horas para venir hasta acá. Está muy distante en la atención y en el radar de las autoridades. También, por ejemplo, yo le comentaba a algunas autoridades, si ustedes presionan acá, Madre de Dios, todo este problema de la explotación minería, de la minera informal, del oro aluvial, ¿a dónde van a ir eso? Se van a otro sitio. ¿Y a dónde se están yendo? Arriba, Condorcanqui, donde las autoridades de repente no existen o de repente por alguna razón no llegan. Hay espacios, ¿no? Pues tremendos. Entonces, para la delincuencia, justamente para el narcotráfico, de hecho. Es que cuando comienza a aparecer la economía negra, pues aparece la informalidad, aparecen los crímenes, aparece todo este problema de violencia que... Bueno, pero por eso, ¿es usted escuchado? Cuando viene a Lima, ¿a dónde viene? ¿A quién le explica? ¿Qué pedidos hace con el Ministerio del Interior? No sé. Mire, uno de los dramas que tenemos es precisamente que no existe una relación más estrecha ni una comunicación más estrecha entre regiones y Estado central o gobierno central. Lo que usted dice, don Raúl, es muy cierto. Mire, yo he sido viceministro, usted sabe, y yo en la época del presidente García, yo veía que más o menos había estas reuniones entre autoridades regionales y los ministros aproximadamente 3 a 4 veces por año. En esta gestión del presidente Humala, y que no se resiente el presidente, eso sí, hasta ahora no ha habido ni una reunión con todos los ministros, con los presidentes regionales. Y una vez que yo fui a hablar, después del asesinato del doctor Wong, con el premier en ese momento, lo que vi, la sensación, lo que tuve al final, la sensación de ese entonces el ministro del Interior y el premier Juan Jiménez, es que no estamos leyendo totalmente, es una sensación de violencia nada más la que tenemos, pero no que no tenemos que alarmarnos. Y eso, los hechos lo están demostrando, pues que no es así, ¿no? Que ese es un diagnóstico equivocado, ¿no? ¿Va a ir usted a la reelección por la presidencia regional de Amazonas? O... Mire, hace 2 años yo envié un documento al Congreso diciéndole que no debería haber reelección ni de alcaldes ni de presidentes regionales, y le ponía entre comillas, y si se puede, ni de congresistas, ¿no? No, eso sí. Evidentemente, fiel a los principios que yo digo que no debe haber reelección, definitivamente no voy a la reelección, ¿no? Hay que darle oportunidad a otros profesionales, ¿no? Bueno, suerte en la
Cuarta Feria Amazónica 2014, don José Aristarvillo. Gracias. No, muchísimas gracias a usted por esta oportunidad. El día de mañana hacemos el lanzamiento de la Expo Amazónica, de la cuarta Expo Amazónica, acá en Jorge Basadre 610, en el local de Promperú. De Promperú, muy bien. Gracias. Okay. 9:53, hacemos una pausa, luego conversamos con Guillermo Miranda, representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Extorsionadores y sicarios en construcción civil.